buenas tardes a todos. Buenos días a los que nos escucháis desde el otro lado del Atlántico. Es para mí un placer inaugurar este ciclo de seminarios que hemos titulado Investigamos para conocer y combatir las enfermedades causadas por Xylella fastidiosa. Este ciclo de seminarios aparece fruto de la colaboración de la plataforma SOLSIL del CSIC, de la red CITES Iberoamericana y del proyecto cuyo nombre tienen aquí en la pantalla: Desarrollo de estrategias de prevención, erradicación, contención y control de Xylella fastidiosa en olivos, que es el seminario que nos ocupa hoy. El objetivo de este seminario, como ya se imaginarán, es dar a conocer las últimas novedades sobre investigaciones realizadas en Xylella fastidiosa. Esta enfermedad es conocida desde hace tiempo, pero es verdad que en la última década ha cobrado más importancia porque se ha aparecido en cultivos y en zonas donde no era frecuente y ha causado problemas, en algunos casos, como todo el mundo sabe, muy serios. Yo ya no quiero decir mucho más, simplemente que este primer seminario pues, va a ser impartido por Antonio Vicent, del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, y Blanca Landa del Castillo, del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC. Simplemente un poco concretar la mecánica del seminario. Tanto Antonio como Blanca van a dar un seminario de aproximadamente 30 minutos. Durante esos 30 minutos y posteriormente, abajo en su pantalla podrán ver un botón que pone chatear. Allí podrán escribir preguntas que vayan surgiendo y yo intentaré al final del seminario pues, gestionar y organizar esas preguntas y transmitírselas a los dos ponentes. Esta ponencia va a ser grabada y simplemente decirles que rogamos que tanto los micrófonos como la imagen sea desactivada para un poco facilitar la conexión y que todo el seminario vaya bien. Y sin más, pues ya doy paso a Antonio y a Blanca para que comiencen el seminario y posteriormente continuaremos con las preguntas. Muchas gracias a todos. Bien, pues muchas gracias, Raúl, por la presentación, y bueno, yo voy a hacer una pequeña breve introducción y daré paso a Blanca, que entrará un poco en más detalle en la estructura del proyecto. Pero bueno, un poco cómo surge este proyecto dentro de la convocatoria ERTA del INIA, que es una convocatoria que estaba diseñada para abordar pues, problemas fitosanitarios, digamos, emergentes en el territorio nacional. Y uno de ellos, pues bueno, claramente ha sido Xylella, con los diferentes brotes y situaciones que se han dado tanto en la península como en las Islas Baleares. Y bueno, pues ahí surgió un poco pues, el aglutinar pues, toda la capacidad con las diferentes disciplinas que participamos en este proyecto. Y un poco, bueno, mi rol aquí, vamos a llamar que es un poco más administrativo, en el sentido de que esta convocatoria pues tiene la particularidad de que tiene que ser un centro autonómico el que lleve la coordinación, digamos, formal del proyecto, lo cual pues un poco pues estoy yo en eso. El tema es que la parte, digamos, de coordinación científica y de diseño y un poco las líneas de trabajo pues ha recaído en Blanca Landa, y bueno, un poco pues es la que ahora nos presentará un poco las líneas estratégicas, los diferentes paquetes de trabajo que luego iremos desgranando más o menos así por turnos entre ella y yo, teniendo en cuenta que bueno, es un proyecto muy coral, con más de 40 investigadores e investigadoras, y que bueno, tanto Blanca como yo pues sabemos de nuestra especialidad, pero no de todo, ¿no? Entonces de alguna manera pues hay algunos paquetes que hay otros compañeros mucho más especializados en esa área, pero bueno, no obstante vamos a presentar pues un poco el resumen de resultados que se han obtenido hasta la fecha. Y bueno, Blanca, sin más te doy paso. Este proyecto de investigación, en él participamos 13 centros nacionales y 3 extranjeros, y actualmente somos más de 60 investigadores y se están haciendo en torno a 10 tesis doctorales, proyectos fin de carrera o de máster. El proyecto se solicitó en el 2017, como sabéis, Xylella se detectó en España en el 2016, en verano del 2016, y justo cuando estábamos escribiendo el proyecto en el 2017, pues se detectó en la Comunidad Valenciana. Y bueno, inicialmente
fuimos ambiciosos, obviamente, porque éramos un grupo muy numeroso, se pidió un presupuesto bastante más elevado y se concedió la cantidad que veis ahí, más de 800.000 euros. Y para compensar la reducción de presupuesto, pues la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español consideró interesante que debía cofinanciar este proyecto de investigación. Y bueno, tuvimos la suerte de que nos complementó gran parte del presupuesto que habían recortado. El proyecto se estructura en 6 paquetes de trabajo. El primero está centrado en el análisis de riesgo. Obviamente hay que conocer cuál es el riesgo de establecimiento de silela en distintas zonas y de expansión y dispersión, y cuáles serían las mejores estrategias para desarrollar estrategias de muestreo y también más adelante de erradicación en caso de ser necesario. El segundo paquete de trabajo está centrado en la estructura genética. Cuando se detectó silela en España, pues no se conocía ni la variabilidad genética que tenían, ni cómo de parecidas podían ser las poblaciones que teníamos en nuestro país con las que estaban presentes en Italia y en Francia, que en ese momento eran las 2 zonas donde ya se sabía que estaba la bacteria establecida. Y además, para conocer la estructura genética, pues habría que desarrollar procedimientos de diagnóstico o seleccionar los más sensibles y los más adecuados para las plantas que podrían ser afectadas en nuestro país. El paquete de trabajo 3 y 4 está centrado en establecer cuál es la gama de plantas huéspedes que las distintas cepas y subespecies de Xylella presentes en nuestro país pues pueden afectar, tanto causando enfermedad en ellas como ser huéspedes asintomáticos. Y lo que es fundamental, en este proyecto nos centramos en variedades de olivo, variedades de almendro y variedades de vid, porque consideramos que eran los 3 cultivos fundamentales que formaban gran parte de la economía y de la producción agraria de nuestro país, y que se sabía que eran huéspedes susceptibles de las poblaciones de Xylella que ya sabíamos que estaban presentes en Italia o en otras zonas del mundo. Obviamente Xylella se expande la forma más rápida que tiene de distribuirse en una plantación y en el ambiente que la rodea es a través de los insectos vectores, con lo cual era primordial también conocer los vectores que teníamos en España, cuáles eran los que son capaces de transmitir la enfermedad, cuál es el ciclo de vida de estos vectores, así como ver si había alguna opción de controlar los mismos, bien por el uso de insecticidas o de otros agentes biológicos. Y el último paquete de trabajo es el de transferencia y comunicación, en el cual pues, lo que se busca es trasladar a la ciudadanía, a los investigadores, todos los trabajos que estamos haciendo para que bueno, resulten de más interés, ¿no? Y sobre todo también a los agricultores, que en definitiva son los que sufren el problema de esta enfermedad. Estos son los paquetes estructurados, cada uno de ellos con distintos objetivos. No voy a pasar a detallarlos, solo comunicaros que aunque en cada uno de los subproyectos aparece una institución como coordinadora, este proyecto es un proyecto transversal en el cual casi todas las instituciones participamos en todos los subproyectos. Y todos los resultados que hoy vamos a presentar a muy grandes rasgos han sido el fruto pues, de una colaboración entre distintos centros, no necesariamente ubicados en la misma comunidad autónoma, en la misma provincia, sino que incluso se hacen trabajos pues, entre distintas comunidades autónomas o investigadores que pertenecemos a distintas instituciones en distintas regiones. Nuestro objetivo es que este ciclo de seminarios, que llegará hasta final de año, pues que algunos de estos investigadores, pues que con más detalles cuenten los casos concretos de los objetivos que están desarrollando. Y sin más, pues pasamos al primer objetivo, análisis de riesgo, que será Tony quien lo cuente. Vale, pues gracias Blanca, y bueno, como has dicho, efectivamente hoy se trata un poco de dar un poco unas pinceladas del proyecto, de los diferentes paquetes de trabajo, y bueno, a lo largo de este ciclo de seminarios, pues ya cada equipo de investigadores, cada, digamos, especialistas en el área, pues irán entrando ya en seminarios más monográficos. Y bueno,
un poco este paquete de trabajo inicial que se titula como análisis de riesgos engloba diferentes cosas. Aquí podéis ver un poco, esta es sobre todo la actividad que ha desarrollado Juan Antonio Navas, también compañero de Blanca en el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, del CSIC, y básicamente pues se trata de obtener mapas un poco pues de la idoneidad climática para Xylella, para las diferentes subespecies de Xylella, y un trabajo además que ha sido una pieza fundamental en la opinión científica de la EFSA, en la cual Juan ha participado activamente, y que de alguna manera pues veis un poco este mapa que bueno, ha tenido bastante difusión, pues que grada un poco pues el nivel de riesgo de establecimiento en base sobre todo a condiciones climáticas para Xylella en diferentes áreas de Europa y con una mayor, digamos, favorabilidad climática en las zonas mediterráneas, las zonas del sur, principalmente por las altas temperaturas. Ya os digo, no voy a entrar en todos los detalles de la modelística que hay aquí detrás porque no se trata hoy tampoco de eso. Deciros que bueno, estos modelos basan mucho su ajuste, su desarrollo en los datos de presencia y ausencia de la enfermedad o del patógeno, de los vectores, pero también estos modelos se nutren de, digamos, aspectos como más mecanísticos, como veis aquí, pues el comportamiento de las diferentes cepas, de las diferentes subespecies de la bacteria con diferentes niveles de temperatura, pues eso también ayuda un poco a que estos modelos tengan un poco un mayor realismo a la hora de predecir pues, el riesgo o no riesgo de establecimiento de Xylella en diferentes zonas. Además, pues bueno, de una modelo digamos más a nivel continental, que es lo que Juan desarrolló en la EFSA, pues bueno, él ha bajado ya también a modelos más de ámbito, vamos a llamar autonómico o regional, que bueno, esto no simplemente es hacer un zoom en el mapa, esto requiere de ajustes, nuevos ajustes en los modelos, datos de mayor resolución espacial y temporal y bueno, trabajos que además requieren de muchísima capacidad de computación y bueno, que veis un poco pues para 3 subespecies, fastidiosa, multiplex y pauca y bueno, pues 3 comunidades que se han tomado un poco como ejemplo, pero él tiene para prácticamente todas las comunidades autónomas, pues en Andalucía, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares y lógicamente pues veis color rojo más oscuro indica una mayor idoneidad climática, un mayor riesgo de establecimiento del patógeno. La parte que estamos desarrollando nosotros un poco más en el IBIA, lógicamente pues centrados más en el foco que hay en Alicante y bueno, pues ahí veis un poco primero una caracterización bioclimática de la zona, aquí son datos oficiales de las prospecciones que realiza el Servicio de Sanidad Vegetal, los rojos son los positivos, los verdes los negativos y veis un poco pues algunas variables climáticas pues que generalmente suelen ir asociadas también a este tipo de enfermedades, pues la temperatura media, la precipitación, etcétera. Pero hemos visto que en esta zona, a pesar de que no siendo una zona excesivamente grande, tenemos representadas lo que bueno, se conoce como las categorías de Purcell, que son categorías de riesgo de Xylella en base a las temperaturas mínimas invernales. No parece que la distribución del patógeno en esa zona esté demasiado determinada por las condiciones ambientales. Yo digo, a pesar de que tenemos una gradación por sobre todo la diferencia de cota que hay, desde zonas están prácticamente a nivel del mar y altitudes pues, de más de 1000 metros en algunos casos, ¿no? Eso genera, digamos, ese gradiente climático, pero que no hemos visto que determine demasiado la distribución espacial de la enfermedad. Aquí veis un poco parte del trabajo que ha realizado Martina Zendoya, que está haciendo la tesis aquí con nosotros y en colaboración con David Conesa y Antonio López de la Universidad de Valencia, del Departamento de Estadística, que también participan en el proyecto. Y lo que se ha visto es que la enfermedad tiene una muy fuerte agregación espacial en esa zona. De alguna manera eso nos está indicando algo que ya luego Blanca comentará con más detalle, lo que ahora se llama la epidemiología molecular, y es que pues parece ser que esto, al menos los datos moleculares indican que hay una población pues muy homogénea genéticamente, lo cual indicaría un único evento de introducción, lo cual no quiere decir que se haya introducido físicamente en un único parcela o en un único árbol, pero sí que de alguna manera los genotipos indican un único evento de introducción y eso queda reflejado, digamos, con esa estructura espacial tan fuertemente agregada que hay en la zona.
Luego un poco otra parte un poco más práctica, esto ya es trabajo de Elena Lázaro, que también está aquí en nuestra unidad. Bueno, pues ha habido un cambio legislativo, ya sabéis que lo que era la decisión de ejecución de 2015 cambia por el reglamento de ejecución este 2020/1201, que de alguna manera pues establece unos criterios de vigilancia epidemiológica basados en la estadística, cuando antes era un poco pues más basado en síntomas, de alguna manera no había un soporte estadístico tan fuerte. Y bueno, tampoco voy a entrar en detalle, básicamente ya pues lo que ha trabajado es un sistema de inspección y muestreo de forma secuencial y adaptativa, de manera que empezamos con resoluciones muy gruesas, aquí podéis ver pues son resoluciones de cuadrículas de 1 kilómetro cuadrado, y como eso vamos aumentando la resolución a medida que vamos obteniendo resultados de digamos, de las prospecciones, donde se detecta un positivo, ahí aumentamos la resolución espacial y de nuevo esto sería a una resolución de 500 por 500 metros, y a la última, que sería la de más resolución espacial, que es la de 100 por 100 metros, que marca la legislación. Bueno, aquí hay un algoritmo de optimización que no voy a entrar. Y bueno, la práctica, ¿esto que supone? Pues aquí tendríamos un poco lo que marcaba la decisión anterior, que implicaba, por ejemplo, pues visitar un total de 17.700 cuadrículas de 100 por 100 metros cuadrados, que es una hectárea, básicamente. Y con el sistema que ya ha desarrollado en 2 fases o en 3 fases, somos capaces de seguir detectando todos los positivos, seguimos delimitando exactamente la misma área afectada, pero como podéis ver, con un coste tanto de inspección como de muestreo mucho menor, donde solo tenemos que visitar, en este caso 7.100 o en este caso 2.225 cuadrículas de 100 por 100 metros cuadrados, lo cual pues bueno, supone para llegar, digamos, a la misma eficacia una mayor eficiencia en el uso de los recursos tanto de inspección como de muestreo. Otro tema que estamos ahora ya finalizando, que en las otras presentaciones que hemos hecho siempre lo he dejado un poco así como trabajo futuro, ahora ya no es tan futuro. También otro objetivo que tiene el proyecto es ver modelos epidemiológicos que ayuden a optimizar los programas de erradicación y contención. Es decir, no por el hecho de arrancar más árboles vamos a ser más efectivos en contener o en erradicar la enfermedad. Eso se ha visto en otros patógenos. Hay que tenéis este artículo que es sobre la cancrosis de los cítricos. Y bueno, basándonos en ese trabajo con el modelo SIR, que además ahora pues bastante conocido por el ámbito también de la COVID-19, pues bueno, eso se ha adaptado, también trabajo de Martina y de Elena en colaboración con la Universidad de Valencia, y bueno, un poco pues para ilustrar como ejemplo, veis, aquí tenéis un poco la progresión epidémica simulada. En verde sería cuando no hacemos nada, que dejamos que la epidemia pues siga su curso alegremente, y aquí pues donde haríamos 2 intervenciones de control, eliminando plantas afectadas y plantas alrededor de las plantas afectadas, pero como os he dicho, en uno sería un radio constante de erradicación, que es lo que marca la legislación, y este que veis en azul sería un radio variable, donde digamos vamos variando ese radio de corta en función de una serie de parámetros epidemiológicos y de riesgo. Y como veis, eliminando incluso menos plantas, podemos llegar a ser incluso más efectivos en frenar el desarrollo epidémico de la enfermedad. Por lo tanto, es algo que bueno, estamos trabajando, esperamos que se traduzca esto en un artículo científico en breve, pero bueno, ya os digo, es una línea pues, de bastante interés práctico. Y Blanca, creo que ahora ya es tu turno. Sí. Bueno, como había dicho, el objetivo del subproyecto 2 es determinar la estructura genética de las poblaciones de Xylella fastidiosa en España. Para ello estamos trabajando en desarrollar procedimientos nuevos de diagnóstico, entre ellos la hibridación y la captura basada en secuencias específicas de Xylella. Deciros que bueno, los resultados iniciales hemos seleccionado 140 genes de Xylella que están conservados en su pangenoma, y se han desarrollado más de 7.000 sondas, que lo que hacen es en una mezcla de ADN de la planta para hacer el diagnóstico. Esas sondas capturan las secuencias diana de Xylella específicamente, y lo que se consigue es, si tú haces una secuenciación directa del ADN de la planta, solo puedes obtener quizás menos de un 1% del total de secuencias que pertenecen a la bacteria, mientras que con este sistema de captura hemos conseguido incrementar hasta entre el 40 e incluso el 70% de las secuencias que obtenemos en el servicio de secuenciación son de Xylella, con lo cual cuando aparece, por ejemplo, un foco nuevo, un nuevo huésped, esto lo que facilita es con mayor rapidez pues caracterizar no solo la subespecie, el tipo de secuencia que se tiene, sino
tener más información genética de la variante concreta de la que hemos detectado un primer huésped o en una nueva zona geográfica. Hemos desarrollado distintas actividades, que es identificar concretamente la estructura genética de las poblaciones en nuestro país, validar protocolos para determinación de subespecies y para hacer diagnósticos. En la EPO, que es la Organización Europea de Protección de las Plantas, pues se recomienda una serie de protocolos de diagnóstico, y lo que hemos determinado en nuestro proyecto es cuáles de esos protocolos son más válidos, son más sensibles, y si se ven afectados por las distintas matrices vegetales. Y también caracterizar, una vez que ya sabemos las subespecies y los grupos genéticos que tenemos en nuestro país, pues cómo de homogéneas son o cómo se distribuyen dentro de la superficie. Como dato curioso, estos son el número de muestras analizadas en las Islas Baleares en 2018, 2019 y 2020. Solo se han detectado 4 o 5 muestras positivas, y una de ellas es un nuevo huésped, Ruta calapiensis. Decir bueno, que en el marco de otros trabajos de investigación y los propios muestreos que realizan cada uno de los sistemas, los servicios de sanidad vegetal, pues se detectan muchos más positivos, pero en el caso concreto de las zonas que hemos muestreado en nuestro proyecto, pues estos han sido los positivos que han ido apareciendo a lo largo de los años que lleva el proyecto. Para que aquellos que no lo sepáis, en España y en toda Europa, las subespecies de Xylella se caracterizan en base a esta técnica que se denomina MLST. Se amplifican 7 genes y se secuencian, y en función de los perfiles que sostienen, pues se determina la subespecie que es. Aquí tenéis fastidiosa múltiples, por ejemplo, y el grupo genético. De múltiples tenemos concretamente en España 3 grupos genéticos, el 6 en Alicante y el 7 y el 81 en Mallorca y en Menorca. Hemos trabajado en mejorar este procedimiento de diagnóstico, porque al trabajar directamente con material vegetal no siempre se tiene éxito en amplificar los 7 genes, y es necesario los 7 genes para asignar la muestra a un grupo genético. Y bueno, pues esto, por ejemplo, nos ha permitido que en Ruta calapiensis, que es un nuevo huésped de las Islas Baleares, pues se haya identificado la subespecie fastidiosa y el grupo genético 1. Además, utilizando esta metodología unida con otra PCR cuantitativa que puede diferenciar fastidiosas y múltiples, pues se ha visto que en los anillos de los árboles de almendro pues existían muestras positivas hasta en los años mediados de los años 90. Y hemos podido identificar la presencia de Xylella fastidiosa múltiples y Xylella fastidiosa en anillos de árboles que podían estar en torno a 1998 o 1996. Lo que proporciona una evidencia de que Xylella entró en las Islas Baleares, concretamente en Mallorca, pues en torno a los años 90. Como ya he dicho, la EPO recomienda una serie de protocolos moleculares. Aquí veis lo de la PCR cuantitativa, pues en distintos laboratorios, concretamente del IBIA y en nuestro laboratorio aquí en Córdoba, bueno, pues hemos evaluado los 4 protocolos de PCR cuantitativa, también con unas nuevas técnicas que aparecen, que son PCR in situ, que son, no necesitas extraer el ADN para poder llevarlas a cabo, y con PCR digital. Y bueno, pues por lo que sabemos ahora, la PCR, por ejemplo, de Harper y de Lee, pues son los protocolos más sensibles y serían los recomendados para, sobre todo, utilizar con plantas que no tienen síntomas. Y la PCR digital, bueno, pues lo que facilita es menos sensible a la inhibición, pero la sensibilidad que tiene es muy similar a los protocolos de qPCR. También estamos viendo qué características tienen estas cepas que están en España. Concretamente se han caracterizado 2 cepas de Alicante que pertenecen a múltiples al grupo genético 6, y que la gran diferencia de estas 2 cepas, aunque su genoma, el cromosoma, es muy parecido, más del 99%, se diferencia que una tiene 2 plásmidos y la otra no tiene ninguno. Bueno, pues se ha visto que ambas cepas existen diferencias en la formación de biofilm, en la fuerza de adhesión, en la movilidad que tiene, en su patogenicidad también sobre tabaco. Ahora se está llevando a cabo en olivo, y también mediante cámara de microfluido, la veis aquí, pues algunas tienen más movilidad o algunas cepas que otras. Y esto es importante caracterizarlo para luego ver si lo podemos correlacionar con el nivel de virulencia que tienen sobre distintos huéspedes.
y decir, bueno, pues que este trabajo, por ejemplo, ha sido hecho en colaboración con el Grupo de Investigación de Estados Unidos, de la Universidad de Auburn, que dirige el profesor Leonardo de la Fuente, que participa en el proyecto. También se ha hecho una comparación genética genómica de ambas cepas para ver si estas diferencias de fenotipo pues, pueden estar relacionadas con diferencias en el contenido genético. Así como también la asimilación de distintos compuestos de carbono, de nitrógeno, que nos pueden dar una idea también de las características nutricionales que puedan tener cada una de las cepas y si esto puede tener una relación con los huéspedes en los que se desarrollan o no. Aquí veis también, bueno, pues el tipo de metodología que se utiliza para caracterizarla fenotípicamente. De nuevo aquí veis para cómo se determina la fuerza de adhesión. Se tiene una biopelícula de células de Xylella, se va incrementando el fluido que simula lo que ocurre en los haces vasculares de la planta hasta que dejan la bacteria pues ya deja de estar adherida y según la capacidad que tiene de adherencia a la microcámara, bueno, pues se puede correlacionar con mayor o menor capacidad de formar biofilm. Hemos hecho un esfuerzo significativo en intentar, obviamente, aislar el mayor número de cepas posibles de distintas zonas de nuestro país para poder trabajar con ellas y estudiar su patogenicidad. Concretamente en el IBIA pues, han obtenido varias cepas múltiples de los grupos genéticos 6 y 81, también de fastidiosa del grupo genético 1. En nuestro laboratorio hemos obtenido también de pauca de Ibiza, de almendro. En INAGEA, la Universidad de las Islas Baleares y Semilla, pues han obtenido en el marco de distintas colaboraciones, más de 60 genomas, y lo que estamos haciendo ahora, pues ir secuenciándolos poco a poco y obtener su genoma, porque es la mejor forma de poder estudiarlo. Se están utilizando distintas aproximaciones, tecnologías de secuenciación de Illumina y también de Nanopore, que lo que permite es cerrar completamente el genoma de la bacteria y no tenerlo en fragmentos. Y bueno, todos estos trabajos han sido publicados y el que tenga interés podéis contactar con nosotros y os damos la referencia. ¿Qué evidencia o qué resultados más interesantes hemos tenido hasta la fecha? Bueno, pues se ha visto que en Europa siempre se ha hablado que Xylella saltó de Italia a Francia, de Francia a la isla Baleares y luego a Alicante. Pues decir que no, que lo que hemos visto en los distintos trabajos que hemos realizado es que han existido distintos eventos de introducción en Europa y que cada uno de ellos es totalmente independiente. Además, los grupos genéticos 6, por ejemplo, que tenemos en España, se localizan en este clado genético, muy alejados del grupo genético 6 que también está presente en Francia. Otra evidencia que tenemos es que las poblaciones de fastidiosa y de subespecies fastidiosa y múltiples de Mallorca, concretamente, pues parecen, tanto por lo que he comentado por anterioridad el análisis dendrocronológico de los anillos de los árboles y el análisis genético, pues parece que se introdujeron en torno al 90-97 y múltiples 91-98. Y los ancestros más cercanos pues están recogidos en poblaciones de Xylella fastidiosa de California y de Estados Unidos, de almendro o de vid, respectivamente. Estos son los genomas que se tienen completos de la fecha, hasta la fecha de Xylella. Completo me refiero a que están cerrados en su totalidad, tenemos el cromosoma circular y existen otros 40 genomas que se están analizando en la Universidad de las Islas Baleares, pues, lo está llevando a cabo la doctora Marga Gomila. Respecto al estudio de patogenicidad, bueno, pues lo fundamental para trabajar con este patógeno es que se necesitan instalaciones de cuarentena. Es un organismo de cuarentena en Europa, con lo cual no se puede trabajar libremente en los laboratorios. Se necesitan unas instalaciones específicas de contención biológica, de bioseguridad, con unos requisitos muy concretos que no voy a entrar ahora a detallar. Una legislación, unos permisos especiales que tiene que proporcionar las autoridades competentes y nosotros desde el inicio, pues obviamente los centros que están llevando a cabo en serio de patogenicidad son los que cuentan con estas instalaciones y aparte hemos hecho un esfuerzo de hacer una auditoría interna a través de la colaboración en el CSIC con el doctor Fernando Usera, que es el responsable en bioseguridad en el Centro Nacional de Biotecnología.
Bueno, Fernando, deciros que es el que está coordinando el uso de todos los laboratorios de nivel 2 y nivel 3 en este centro, en el CNB, que están trabajando actualmente en coronavirus, con lo cual podéis suponer que en materia de bioseguridad, bueno, pues sabe un poco. Y lo que él ha hecho ha sido una visita a cada una de las instalaciones para entender qué trabajos se querían llevar a cabo en cada una de ellas, cuáles son las instalaciones que tenemos, cuáles son los procedimientos que tenemos y que estamos llevando a cabo. Y bueno, ha hecho un esfuerzo en decirnos todas las cosas que estábamos haciendo bien, las que estábamos haciendo mal, las que eran susceptibles de mejora, los cambios que teníamos que llevar a cabo pues para mejorar y tener todas las garantías que estábamos trabajando con todos los niveles de seguridad biológica adecuados. Queríamos hacer un curso de formación intensivo, pero bueno, con el confinamiento y con todo el problema del COVID no lo hemos podido llevar a cabo, pero sí se pudo ya realizar un seminario al cual asistieron más de 73 asistentes y que está grabado. Así que aquellos que tengáis interés en escucharlo también nos lo podéis indicar y os proporcionamos el link. Aquí tenéis imágenes de la Universidad de Girona, las instalaciones que tiene y en las cuales se están llevando a cabo fundamentalmente ensayos de patogenicidad en almendro y en olivo, midiendo tanto el desarrollo de síntomas como la bacteria también infecta sistémicamente la planta. Se han utilizado cepas de fastidiosa, de pauca de múltiples, y aquí aparece bueno, pues el número de cada intensidad hace referencia a un mayor nivel de población. No voy a entrar en detalles, pero se están estudiando, se va muestreando a lo largo del tiempo distintas zonas de la planta para ver la evaluación y cómo la bacteria va colonizando la planta. En el caso de Elivia, se está haciendo un número de inoculaciones ingentes en distintos cultivos, tanto en olivo, almendro, vid, cítrico, en quercus, en níspero, en caqui, en cada uno de los cultivos en distintas variedades. En el caso concreto de olivo, pues se están utilizando todas estas variedades que veis aquí: alfafar arenca, arbequina, blanqueta, conicarabra, frantollo, hojiblanca, picual y villalonga. Muchas de ellas obviamente son las más comúnmente cultivadas dentro de España, pero otras son las variedades típicas de la zona de Alicante, que es, como sabéis, la zona donde se cultiva almendro, pues el riesgo o el miedo que se tiene de que pueda pasar de almendro a olivo. Hasta la fecha en ningún caso ha habido plantas de olivo infectadas o que hayan dado positivo en campo por esta bacteria. Y bueno, el procedimiento pues es similar, se inocula la bacteria en la planta y bueno, decir que tras 12 meses, pues lo que se ve que inicialmente la bacteria en olivo se establece con un 100% de éxito en infección, y que conforme va pasando el tiempo y se va muestreando zona más alta de la planta, pues vemos que la bacteria se mueve algo, pero muy poco. Mientras que en vid, si veis aquí, pues el éxito de infección con esta barra amarilla corresponde a una cepa fastidiosa, que es la típica que infecta vid. Como veis, bueno, pues a lo largo del tiempo se distribuye muy bien en la planta y la coloniza a unos niveles muy elevados. Y además, mientras que aquí aparecen síntomas, en el caso del olivo, pues no ha aparecido ningún síntoma hasta la fecha. Nosotros en Córdoba estamos llevando a cabo también experimentos de patogenicidad sobre picual, hojiblanca y arbequina, con las cepas que tenéis aquí, representativas de múltiples, de Alicante y de Mallorca, y pauca, que es la cepa que hay en Ibiza en comparación con la italiana. Y se está midiendo tanto la infección de la planta como distintos parámetros fisiológicos y espectrales de la misma. Hemos muestreado de forma destructiva un número grande de plantas y se ha visto como a lo largo del tallo de la planta, bueno, pues aquí tenéis el porcentaje de positivo. Aunque el porcentaje de positivo es alto, va disminuyendo conforme la planta, la zona muestreada es más elevada, mientras que los niveles de bacteria en torno muy cercano a 30-35, lo que quieren decir es que la bacteria se multiplica pero en poca cantidad, es decir, parece que no es un huésped lo más idóneo posible, salvo en el caso de la cepa de pauca de Ibiza, que parece ser la que coloniza mejor el olivo, y esto tiene sentido porque se ha detectado en olivo en Ibiza. También se han mandado una gran colección de variedades de Lifapa, representativas de todo el Mediterráneo, y se han inoculado con la cepa fastidiosa y múltiple
y decir, bueno, que las plantas todavía están en proceso de evaluación y se están llevando a cabo pues, muestreos a lo largo del tiempo. Aquí tenéis, bueno, pues las que están en invernadero y las que se han ido llevando a campo. Estas variedades son las mismas que se están testando y se han testado en Italia frente a las cepas que están agresivas en olivos, y nuestra idea es reproducir este estudio pues, con las cepas españolas. Respecto a los ensayos en condiciones naturales, bueno, pues en el caso de Mallorca y en Menorca e Ibiza se han seleccionado una serie de parcelas en distintas zonas que representan características climáticas distintas, diferenciadas de la isla. Y aquí veis como de diferentes el cultivo del olivo aquí intercalado con cultivos de almendro y alguna planta natural, pino, etcétera. Y lo que se hace es detectar la bacteria por procedimientos moleculares. En los casos que son positivos, asignar al nivel de su especie, y si se tiene éxito en el aislamiento, pues secuenciar su genoma. Se están haciendo muestras desde abril del 2018, pues a lo largo del tiempo, durante varios años y de forma periódica. Y bueno, aquí no voy a entrar en detalle, pero decir, bueno, que hay árboles que aparecen con positivo, pero a lo mejor en algún momento vuelven a dar negativo, porque imaginaros, al muestrear una copa de un árbol es complicado y la bacteria no se distribuye homogéneamente en todas las plantas. Y bueno, hay parcelas con mayor incidencia, como esta que veis aquí, en el cual pues aparecen de los 10 árboles, prácticamente todos en algún momento han tenido una detección positiva, mientras que hay otras que, pues, que la detección es más errática. Y decir también que se está haciendo un genotipado de olivos, de aquellas plantas de olivos tanto positivas como negativas. Se está genotipando con marcadores SNP para ver si existe alguna correlación entre el genotipo de las plantas positivas y las que son negativas, no se infectan. Y bueno, también se ha llevado a campo, a una plantación, pues la colección de variedades que se ha inoculado en condiciones de umbráculo, y se deja expuesto a condiciones naturales, pues a la posible presencia de vectores infectivos que se alimenten del olivo y que transmitan la enfermedad. Una forma de ver un poco pues, qué tolerancia natural puede tener a las infecciones de Xylella en la isla de Mallorca. Y se quiere establecer también la misma plantación en Ibiza. También se está haciendo el estudio de distintos componentes agronómicos de las parcelas, midiendo tanto las condiciones de parámetros físico-químicos del suelo como estado fisiológico de las plantas, porque se sabe, cada vez se tiene más idea del papel que puedan tener el estado nutritivo de la planta en el posible desarrollo de mayores síntomas en Xylella. Y esto se está determinando en las mismas fincas que se está haciendo la evolución a lo largo del tiempo. Bueno, aquí tenéis, bueno, el caso concreto de una parcela, bueno, pues en todos los parámetros que se están midiendo. Respecto a parámetros índices foliares, pues como ya he dicho, se está haciendo en condiciones controladas y también se va a hacer en condiciones de campo, y decir que a partir de estos sensores proximales pues se están obteniendo distintos índices fisiológicos, y se ha visto que existe alguna correlación entre las plantas que son positivas, determinadas por qPCR, o sea, PCR cuantitativa, y presentan una diferencia en estos índices respecto a plantas que no están infectadas, aun cuando a simple vista, visualmente, las plantas todas son asintomáticas, pero sin embargo los perfiles espectrales de estas plantas son distintas, con lo cual se está viendo el potencial que podría ser para detectar infecciones tempranas con vista a sus mejoras genéticas. Ya se ha demostrado su utilidad en campo, pero no como una herramienta de selección rápida de posible tolerancia a la infección. Y ahora voy a pasar ya el turno a Tony para que os comente también a grandes rasgos la parte de vectores.
Sin ser entomólogo, voy a intentar resumir el trabajo que están haciendo los compañeros en el paquete de trabajo 5 sobre biología y ecología de vectores. Este objetivo lo lidera Jordi Sabaté del IRTA y participan, bueno, compañeros y compañeras tanto del CITA de Aragón, de aquí del IBIA, de IFAPA y bueno, de la Universidad de les Illes Balears, que está ahí Miguel Ángel Miranda, pues también intensamente en esta área, y que un poco lo que vais a ver ahora pues son los resultados de sus trabajos. Y bueno, pues un primer objetivo, una primera actividad dentro de este paquete de trabajo, pues es un poco conocer un poco qué tipos de vectores, qué especies hay presentes en cada una de las zonas de estudio, ¿no? Aquí veis un poco por los trabajos, sobre todo de IFAPA, en la zona de Andalucía, y veis un poco aquí en cada una de las diapositivas vais a ver el mapa correspondiente, alguna foto ilustrativa de los diferentes vectores, y sobre todo pues me gustaría que os fijarais en el gráfico este que va a ir indicando un poco pues la prevalencia de cada uno de los vectores en cada una de las comunidades autónomas. Aquí veis un poco pues en el caso de Andalucía hay una predominancia bastante importante de Nophilenus campestris. Veis un poco aquí el trabajo, sobre todo realizado por el CITA de Aragón, está ahí Mila, supongo que estará conectada, y veis también un poco pues la prevalencia bastante notable de Nophilenus. En el caso de la Comunidad Valenciana veis también pues, algunas prospecciones que se han hecho incluso fuera de la zona demarcada, y aquí pues sí que de alguna manera tanto en la Comunidad Valenciana como en Cataluña apunta un poco más, sobre todo en Cataluña, la presencia de Filenus, y un poco sí que ya el dato que marca un poco una diferencia importante son los datos de Miguel Ángel en las Islas Baleares, donde sí que hay una dominancia muy clara de Filenus espumarius. Un poco también pues, aspectos que se están viendo en el proyecto, no es solo digamos, esa prevalencia o abundancia, digamos, relativa de diferentes especies, sino un poco dónde están presentes, ¿no? Si sabemos que hay unas plantas hospedantes afectadas de interés agrícola, pero bueno, no tiene por qué ser sus principales sustratos de desarrollo, ¿no? Y veis un poco aquí pues que todo lo que es la vegetación arbenses, sobre todo sus estados inmaduros, ninfales, con las espumas, estas características que tienen estos afrofóridos, y veis un poco pues también un poco el porcentaje de esta presencia de espumas en diferentes especies, pues ya os digo, de vegetación arbense o en algún caso pues específicamente en gramíneas. También un poco pues cómo va eso oscilando en el tiempo, esa dinámica poblacional en las diferentes digamos composiciones vegetales, y sobre todo fijándose mucho en lo que serían pues los propia cubierta vegetal de la parcela, los márgenes, digamos, arbenses en las parcelas y las copas de los árboles, porque de alguna manera es algo sobre lo que se puede actuar como elemento de control, aparte de los tratamientos que ahora veréis también que hay estudios de tratamientos insecticidas, pues el manejo, digamos, la gestión de esa cubierta vegetal en la parcela o de los márgenes de la parcela, pues puede de alguna manera también controlar las poblaciones del vector y de alguna manera, pues de una manera más sostenible. Aspectos un poco ya más, vamos a llamar de laboratorio, más de condiciones controladas, pues la puesta a punto de crías que permiten de alguna manera pues realizar determinados luego estudios pues más controlados, donde podemos de alguna manera modificar las variables, pues tanto ambientales, aspectos de fisiología también del insecto. También pues junto con estas prospecciones de insectos también se están viendo un poco pues otros artrópodos pues que de alguna manera pueden ejercer una función de biocontrol, y bueno pues los vectores sabemos que eso siempre es complejo, pero bueno pues hay algunos datos interesantes con algunas de estas especies como veis aquí. También un poco pues la preferencia que puede tener el insecto, que bueno, pues en campo a veces eso no es fácil de controlar porque no siempre tenemos toda la vegetación a la vez, y hay otros factores que pueden de alguna manera confundir y no es fácil, digamos, hacer experimentos claros en donde podamos valorar. Y bueno, pues con esta especie de olfactómetros de alguna manera pues obligan al insecto a elegir pues un tipo de planta u otro, ¿no? Veis un poco aquí también pues la preferencia diferencial que puede tener en este caso entre olivo y almendro. Y bueno, un poco también el insecto en sí
a priori no es perjudicial, puede decir, pero el tema es que ejerce un papel de vector, de transmisor, y de alguna manera eso es porque él previamente ha adquirido en este caso la bacteria, y luego es capaz de transmitirla. Bueno, en la medida en la que conozcamos también esos parámetros, ¿no?, de capacidad de adquisición de la bacteria y luego la capacidad de transmitirla, y cómo eso puede variar a lo largo del tiempo, como veis aquí en diferentes sustratos vegetales, pues también puede ayudar desde el punto de vista de control, y sobre todo a los epidemiólogos pues también nos informa mucho en la dinámica de la enfermedad. Bueno, también pues un poco Blanca lo ha explicado ya todo esto muy bien, pues todas las técnicas PCR, etcétera, que se han desarrollado para la bacteria, para trabajar sobre, digamos, matrices vegetales, pues hay que verlas cómo se comportan con los insectos, donde puede haber otros compuestos que inhiban la reacción de la PCR, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo este trabajo también requiere de la colaboración con los entomólogos. Y luego ya un poco, pues para finalizar un poco esta parte del paquete 5, pues ensayos también en este caso en condiciones de campo y de laboratorio, fundamentalmente con el estadio ninfal. Veis aquí una serie de productos que se han evaluado. En general, pues la eficacia es bastante alta. Y luego también pues ya ensayos como más controlados en condiciones de campo, donde pues los insectos se quedan, digamos, embolsados aquí, pero bueno, de alguna manera ya el tratamiento sí que se puede realizar con maquinaria y con equipo mucho más real, de las condiciones de aplicación real del agricultor. Y también veis aquí a Jordi Sabaté pues trabajando con este tema, y en general pues también las eficacias de estos tratamientos son en general bastante altas. Esto es lo que os he apuntado un poco antes, cómo podemos utilizar esa información de si el vector está presente, en qué época del año, si está en la cubierta vegetal, si está en los márgenes, y veis un poco aquí pues cómo estos son trabajos de Mallorca, de Miguel Ángel, cómo diferencialmente podemos ver dónde se ha actuado mediante un tratamiento que en este caso no es químico, es pues una labor de cultivo sobre esa vegetación arbense, o el control, que en este caso sería pues el testigo sin ninguna intervención, y de alguna manera podemos de una manera significativa reducir los niveles poblacionales. Bien, un poco el último paquete, el último apartado que coordina Raúl de la Rosa de IFAPA es el de transferencia de comunicación, y donde además pues tenemos un apoyo muy importante tanto de INIA como de la Interprofesional del Aceite de Oliva, que sabéis también que es una entidad que financia de manera importante este proyecto, y que bueno, pues al final nosotros los investigadores no somos profesionales de la comunicación, somos profesionales de la investigación, y está bien pues disponer, digamos, de la ayuda de gente profesional en este sentido y mejorar un poco todo este aspecto de comunicación. Pero bueno, lo primero es que todo el trabajo que hacemos, lo primero es que tiene que tener pues la solvencia científica, y esa solvencia pues nos la da las publicaciones científicas, donde ponemos pues digamos a disposición de la comunidad científica el trabajo que hemos realizado, de manera pues que pueda ser replicado y validado, y de alguna manera eso es lo que da robustez al trabajo que hacemos. Y bueno, pues eso yo creo que es una parte muy importante, no solo por el tema curricular, sino porque es lo que de alguna manera da el soporte científico a lo que hacemos. Otro aspecto también, pues más en el aspecto, digamos, regulatorio, pues tanto yo como Elena de aquí de la unidad de Libia, Elena Lázaro, pues hemos participado en las guías de vigilancia epidemiológica para Xylella, que han sido un poco la base de este cambio normativo que ha habido ahora recientemente. Y bueno, no aparece aquí, pero también, porque sale luego en una fotografía posterior, Juan Antonio Navas del CSIC, que ya lo he nombrado en la parte inicial de la ponencia, pues que ha participado muy activamente en la parte de análisis de riesgos, que también pues ha sido un documento clave en los aspectos, digamos, de gestión de la enfermedad a nivel europeo. Pero bueno, no hay que olvidar, aparte de estos aspectos científicos, aspectos regulatorios, pues los aspectos de divulgación. Al final pues hay que llegar al sector, a la gente que de alguna manera sufre o puede sufrir estos problemas de esta enfermedad. Y bueno, veis un poco pues el esfuerzo que se ha hecho, pues tanto en publicaciones más del ámbito de sanidad vegetal, como es el Fitoma, o revistas más multidisciplinares como es Agricultura, etcétera, pues de alguna manera periódicamente mantener actualizado los resultados que vamos obteniendo, y que esto de alguna manera pues llegue de una manera eficaz al sector. También
Tuvimos una presencia muy importante en la conferencia del 2019, la Conferencia Europea sobre Xylella, que se celebró en Córcega, organizada por la EFSA y los diferentes proyectos también europeos que participan. Veis un poco aquí la gente. Y bueno, aquí está Juan Antonio Navas, que ya os había comentado que iba a salir en la siguiente diapositiva. Y bueno, pues de alguna manera tuvimos, yo creo, una presencia notable en este foro. Y ya un poco por último me gustaría destacar este foro que organizó INIA. Se organizó físicamente ya en colaboración con el Ministerio de Agricultura, que veis aquí, bueno, Valentina Mansar, también en colaboración con la Anteprofesional, que veis aquí a su presidente. Y bueno, yo creo que sí que quería dedicar, aunque sé que vamos muy mal de tiempo, pues 10 segundos, porque yo creo que fue una iniciativa que al menos conceptualmente tiene un interés. Es decir, que aquí lo que fue poco poner por una parte a todos los proyectos que estamos trabajando, no solo nuestros, sino todo el resto que hay, tanto del Programa Nacional de Investigación como las diferentes iniciativas que hay a nivel autonómico, pues que tuviéramos al menos un día, un foro para poder intercambiar lo que estamos haciendo, buscar sinergias, ver un poco posibilidades de colaboración y todo eso además de cara al sector. Es decir, pues digamos fue un foro de alguna manera seleccionado con representantes de asociaciones agrarias, cooperativas, interprofesionales, etcétera, pero de alguna manera pues que hubiera esa interacción no solo entre los científicos, sino también entre los científicos y al final pues el sector que de alguna manera tiene que hacer uso de los resultados que estamos obteniendo en los proyectos. Bueno, activamente también, pues que esté un poco metido en el tema de Twitter, puede seguir la cuenta que es Control XF y bueno, pues periódicamente pues se mantiene pues cosas a veces que pueden parecer no muy relevantes, no es un artículo, no es una nota de prensa, pero bueno, mantiene un poco pues el flujo de información que estamos haciendo, dónde estamos y bueno, yo creo que es un aspecto que complementa mucho las otras actuaciones que se están haciendo en el ámbito de la comunicación. Y bueno, ya simplemente para cerrar, aquí veis la foto de la reunión de inicio del proyecto, que fue en el INIA. Como ha comentado Blanca, pues aquí se ha ido uniendo mucha más gente, tanto investigadores como pues, bueno, gente en formación doctoral como postdoctorales, que al final pues, es la gente que mantiene, digamos, activo todo este proyecto, la gente que se implica, que va pues, con sus tesis doctorales. Y bueno, pues decir que hoy estamos hablando Blanca y yo, pero aquí hay mucha más gente, ¿no? Y destacar quizás dos personas, una la veis aquí sonriente, que es Marisa Tello de Linía, y la que no está en la foto, que es Teresa Pérez, también es la gerente de la Interprofesional, que bueno, quizás pues en la parte un poco de la gestión del día a día, informes, en fin, todos los problemas que de forma natural surgen en el desarrollo de los proyectos, pues la verdad que han sido un apoyo y siguen siendo un apoyo muy, muy importante tanto para Blanca como para mí, un poco pues en la gestión de este proyecto, pues que en fin, son muchos investigadores, muchos centros, muchas particularidades administrativas y un poco pues la situación también de la COVID que hubo que manejar pues de alguna manera con todo esto.